es de vida o muerte. Sigan las instrucciones y permanezcan en sus casas. Nos han dicho que lo peor está por venir. Evitemos llegar al momento que toque decidir quién vive y quién muere. La mejor manera de agradecer y apoyar a todo el personal sanitario y médico es evitar el contagio. Si usted no tiene una emergencia médica, evite venir a los hospitales. Seamos solidarios con ellos, busquemos la manera de hacerles llegar comida, facilitarles transporte y apoyar a sus familias. Nuestras autoridades deben garantizar que médicos, enfermeras, enfermeros, técnico, personal administrativo y de aseo que arriesgan su vida a diario cuenten con su equipo de bioseguridad por el bien de ellos y el de sus familiares. Gracias a todo el personal médico y sanitario de todo el país por este enorme sacrificio. Para estos valientes hombres y mujeres, nuestra eterna gratitud y sincero reconocimiento. Recuerde que evitar el contagio es responsabilidad de todos. Prevenir es informarse. Este es un mensaje de Noticieros Hoy Mismo. La solución está en nuestras manos. Buenas noches televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Lo último en noticias se genera desde aquí, desde Islas de la Bahía, en donde hoy la directora departamental de salud, la doctora Jaylene Coleman, ha actualizado los datos sobre la persona que se mantiene en aislamiento por sospecha de COVID-19 y lleva ya 8 días de aislamiento en un centro acá en Roatán, Islas de la Bahía. Todavía no se determina si es positivo o es negativo, simplemente se encuentra en aislamiento, ya lleva 8 días y estas son las condiciones con las que se encuentra, según lo manifiesta la doctora Jaylene Coleman, directora departamental de salud. Sabemos que hemos enviado 22 muestras y las 22 muestras están negativos. El día de ayer se logró mandar una muestra del municipio de Guanaja y estamos en espera de la respuesta de eso. Todas las actividades de vigilancia no se han parado, para nada se han parado, seguimos trabajando, por eso como siempre hago la llamada a la población de las limpiezas del área de sus casas, ¿verdad? Que esas aguas almacenadas no se convierten en reservorios para dengue y malaria. Continuamos con casos de dengue, menos, pero todavía sí se presenta. Y por eso necesitamos que no nos bajamos la guardia. De último momento, la alcaldía municipal dejó sin valor y efecto la ordenanza emitida el pasado domingo y Roatán a partir de mañana acataría la medida del Estado, el toque de queda a partir de las 9 de la mañana y de 9 a 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ya quedaría el toque de queda establecido como el gobierno lo dictó a nivel nacional. El cerco epidemiológico todavía continúa, no hay ingresos ni salida de personas de Roatán, Islas de la Bahía, hasta segunda orden. Esto es lo que podemos informar hasta los momentos. Yo traslado micrófonos hasta Ciguatepeque con nuestro compañero Omar Valenzuela. Buenas noches. Buenas noches, Isaac Cali, gusto saludarles. Si es que ahora en la ciudad de Ciguatepeque, después de esta nueva disposición del gobierno de que todas las personas pueden salir con las terminaciones en su identidad de 1, 2 y 3, es que hoy no fue muy abarrotado tantos centros comerciales, en este caso supermercados y agencias bancarias. Hecho, es lo que vamos a mostrar en este momento también. La ciudad se encuentra completamente desolada, como ustedes pueden ver. Aquí estamos en la calle semipeatonal, donde normalmente hay ventas, donde también normalmente hay circulación de personas y que absolutamente no hay nada en el Parque Central. Esto debido a estas disposiciones. Escasas son las personas que andan por las calles de Ciguatepeque, pero sí en su mayoría, en un 98.9% creo que se están acatando las disposiciones emitidas por el gobierno como también por la corporación municipal. Así que, como lo dijo Isaac Calix, en las Islas de la Bahía no entra, no sale nadie. Acá en Ciguatepeque por lo menos no hay ingresos y si hay son ingresos controlados a esta ciudad, que son las personas que abastecen las diferentes bodegas, supermercados de este municipio. Así que
Enhorabuena, pues quiero decirles de que en la ciudad de Ciguatepeque, cuando en este momento hay que destacar, Andrea, por favor, si me ayuda hacia el otro sector, hay que destacar los intensos operativos que está haciendo la Policía Nacional en todas las calles para las personas que anden por la calle haciendo absolutamente nada. Ahí está la acción policial que estamos en este momento mostrándoles. Miren, y obviamente hacen ya en este momento la revisión de todas las calles en la ciudad de Ciguatepeque para que se mantengan todas las personas en su casa. Recuerden, el tiempo es ahora o nunca, que debemos de estar todos en casa para evitar esta pandemia, y felicitaciones a todas las autoridades nacionales y en caso a la ciudadanía en Ciguatepeque que acataron hoy esta disposición y salieron solamente las personas que terminan 1, 2 y 3 en su identidad, y que por eso se vieron bastante solos los establecimientos comerciales, sobre todo supermercados, gasolineras y agencias bancarias. Yo desde aquí, desde la calle semipeatonal en la ciudad de Ciguatepeque, voy con usted hasta la capital industrial. Jason Maldonado, buenas noches. Así es, muy buenas noches. Nuestro compañero Omar Valenzuela es de Ciguatepeque y aquí en la zona norte del país, específicamente en el sector del caserío de Guacamaya. Familias de buen corazón en Villanueva Cortés han salido a repartir víveres a las personas más necesitadas y siempre tomando todas las medidas de prevención correspondientes como lo debe de ser. Me acompaña, vamos a ver si podemos conversar con Steven Sarmiento para que nos diga cómo ha nacido esta idea de ustedes, siempre respetando el 1,5 metros de distancia. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues la verdad es que somos un grupo de familias que nos hemos tomado y Dios nos ha tocado nuestro corazón para poder ayudar a este caserío que tenemos aquí como vecinos. Y gracias a las personas que somos prácticamente 2 familias y algunos amigos que se nos han unido a la causa, pues estamos colaborando a un montón de personas, como podemos ver, que tienen 14 días de estar con sus portones cerrados en esta aldea, donde no tienen que comer, donde prácticamente ellos viven del día al día. Y pues aquí estamos, queriendo dar un granito de arena para contribuir. Y también pidiéndole a las personas que nos pueden ver o algo, que nosotros también estamos haciéndolo de corazón. Pero si se pueden unir a estas causas, hay muchas personas que necesitan. Quédate en tu casa. Y muchas gracias a Hoy Mismo por estar aquí cubriendo nuestras noticias y que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias a Steven Sarmiento. Y bueno, Gerardo, aquí estas personas bien alegres, no tenían que comer, caballero, en estos días, agradecidos con esta familia y con nosotros. Así es, estamos agradeciendo a Televicentro porque nos ha traído esta provisión. Tenemos 14 días de estar con los portones cerrados y damos gracias a Dios porque les ha tocado el corazón. Así pues estamos muy agradecidos y le estamos dando muchas gracias a ellos y a Hoy Mismo. Así es, caballero, ahora ya poder comer frijolitos de arroz. Bueno, gracias a Dios ya tenemos frijolitos, tenemos arroz, tenemos aquí avena, muchas cositas que nos ha traído esta familia, ¿verdad? Primeramente le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios es el único que toca los corazones de las personas. Y primeramente, ¿verdad? Sabemos de que esta pandemia, esta enfermedad que está molestando Honduras, a veces es para que miren que hay un Dios todavía que toca los corazones, ¿verdad?, de las personas. Muchísimas gracias y a continuación, desde aquí vamos a una cadena nacional. Buenas noches, Honduras. Los saludamos desde Olancho. Que nada nos amilane, que nada nos entristezca. Las cifras son cifras, pero la voluntad es lo que más debe prevalecer en mi país. Desde Olancho, todo suma, todo sirve, todo es voluntariado. Estamos entregados al 100 para que el COVID-19 no llegue. Hay voluntad en los 23 municipios de Olancho, hay disposición, han vivido sus historias. Tienen razón, los pueblos del norte de Olancho han cercado sus carreteras, no permiten el acceso, ni que salgan ni que entren. Le tienen miedo al COVID, es la única manera de poder contenerse. El toque de queda funciona, aquí nadie circula a la medianoche, hay cadenas. Óigame, visitamos 5 pueblos
las carreteras trancadas. Tienen razón sus alcaldes, escuchémoslos a continuación. El alcalde de Guarizama y el alcalde de La Unión en el norteño departamento de Olancho. Bueno, la verdad que esta es una decisión innegociable. No hay acceso para Guarizama. Solamente hay tres tipos de acceso a Guarizama. Una emergencia comprobada por salud o por lo que sea, carros repartidores, abastecedores y salvoconducto para aquellas personas que tienen que viajar fuera a recoger víveres, nada más. De allí no hay entrada, no hay salida para San Juan de Guarizama. Si está en su casa, está en cualquier lugar, no se mueva porque viene aquí y se va a regresar. Aquí no hay pasada. La Unión tiene cerrado sus 4 vías de acceso por medio de una cadena, la cual se cierra a las 6 de la tarde y se abre hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Durante el transcurso de estas 12 horas no puede entrar ni salir nadie, a menos que sean emergencias de salud. De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde tenemos habilitado el paso únicamente para los ciudadanos de los municipios que pertenecen al departamento de Olancho. No pueden entrar ciudadanos del departamento de Yoro, ni tampoco ciudadanos del departamento de Colón. Ese Dios de amor es un Dios de justicia, no es un Dios apocalíptico. Por eso estamos unidos en Olancho y de esta tierra lo llevo hasta el occidente de Honduras, a la tierra maya de Ramón Rojas. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Oscar Valdés. Amigos televidentes de Hoy Mismo Estelar, las informaciones desde el occidente de Honduras, desde las tierras mayas, como dice Oscar Valdés. Mire, 70 personas, escuche usted bien, 70 personas se encuentran en observación en el departamento de Copán. Así lo confirma la directora de salud. De esas 70 personas, 22 están en Santa Rosa de Copán. La doctora Gloria Fajardo a continuación. En realidad, en todo el departamento de Copán tenemos 70 casos de viajeros que están en observación porque han venido de países del norte y de Europa y están en sus casas sin ningún signo ni síntoma. El municipio de Santa Rosa es el que más casos hay de observación. ¿Aproximadamente cuántos aquí? Aquí tenemos 22 habían hasta ahora en la mañana. Bueno, lo que se hace es que primero desde que se captan, se anotan con todas sus referencias de dónde vienen, cuándo entraron, cuándo salieron, si vienen con signos y síntomas y se meten a una base de datos. Todos los días se les llama a la misma hora para preguntarles si tienen los signos y síntomas que nos pueden llegar a conducir a un COVID. Bien, hasta ahí las declaraciones de la doctora Gloria Fajardo, directora de salud de Copán. 70 personas en observación en el departamento de Copán con el COVID-19 y de esas 22 son de Santa Rosa de Copán. Con este informe yo viajo hasta el sur de nuestro país, hasta Choluteca. Allí está en la cálida Choluteca Javier Palma. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Ramón Rojas. En efecto, pues aquí estamos en la zona sur del país, no con informaciones agradables. Al parecer, pues la violencia está imperando en el sur del país. El fin de semana, pues se presentó un asalto seguido de muerte de una persona, pues comerciante de un supermercado, y ahora pues se registra otra muerte, un suceso sangriento donde se ha asaltado también a esta persona y se le ha dado muerte. Se trata precisamente de un distribuidor de huevos y lácteos, entre otros, que realizaba su actividad este día en la colonia Gracias a Cristo. Y fue precisamente cuando una motocicleta a bordo 2 personas desconocidas llegaron y lo ultimaron para asaltarlo. Igualmente, pues a una pulpería cercana también la asaltaron. Lamentando esta situación que ha ocurrido, uno de los vecinos y también miembro de una iglesia, ya que esta persona víctima era pastor, nos da a conocer acerca de lo sucedido. Bueno, yo estaba en la casa, ya cerca de la iglesia donde él predicaba, el pastor, ¿no? Y cuando de repente oí el molote ahí que recibieron la noticia de que habían asesinado al pastor. Entonces en ese momento toda la gente allí se puso en movimiento y venimos aquí a ver, a confirmar la noticia y en realidad está muerto él. Él se llamaba Juan Ramón Quevedo
y se dedicaba a distribuir productos lácteos, embutidos, bueno, de queso, huevos, de todo un poco, ¿verdad? Él pastoreaba la iglesia donde yo me congrego, se llama Iglesia Comunión de la Misión Bautista, ahí en Colonia Panamericana. Bien, la víctima respondía al nombre de Alfredo Quevedo, Ramón Alfredo Quevedo, de 42 años de edad. Pues eso es lo que se ha manifestado, lamentando este triste suceso sangriento que hoy ha acontecido aquí en la zona sur del país. Yo voy con Orlin, precisamente hasta donde nos recibe en San Pedro Sula. Buenas noches, Orlin. Muchísimas gracias, televidentes del noticiero. Hoy mismo, en horas de la tarde, lamentablemente fue encontrada una profesional de la medicina y el cuerpo pues lo hallaron en un edificio de apartamentos en el centro de Tela Atlántida. Se trata de la doctora Sagrario Luna Zelaya, quien estaba asignada en el centro de salud de la comunidad de El Triunfo de la Cruz, donde pues hace aproximadamente 3 días no llegaba, y fue hasta hoy que sus familiares comenzaron a llamarla porque pensaban que se encontraba en este poblado. La empezaron a llamar y ella no contestaba, y fue así como ordenaron para que personal ingresara a este apartamento, donde lamentablemente la encontraron muerta en su cama boca arriba. Repetimos, Sagrario Luna Zelaya es la doctora que se encargaba del centro de salud del Triunfo de la Cruz, y hoy lamentablemente fue encontrada muerta. A esta hora se está realizando el levantamiento por parte de medicina forense y se espera que en las próximas horas puedan dictaminar la causa de su muerte. Lo que les puedo informar desde la zona norte del país. Yo retorno a los estudios principales del noticiero Hoy Mismo. Buenas noches, Honduras. Es un gusto saludarle a esa hora de la tarde. Estamos en vivo desde la ciudad puerto de La Ceiba. Hoy en horas tempranas mi compañero Nahum Monge trae información de un grupo de empresarios preocupados por esta pandemia que nos ha tomado por sorpresa o que nos está atacando a todos los hondureños. Es por ello que han realizado labores de desinfectación, desinfectando vehículos tanto livianos como pesados. Esto en una de las entradas de la ciudad Puerto de La Ceiba, específicamente la entrada que viene del departamento de Colón. Veamos. Un grupo de empresarios de esta ciudad de La Ceiba iniciaron este día la desinfectación en la entrada de la ciudad, especialmente vehículos procedentes del departamento de Colón. Empezamos desde las 5:30 de la mañana con un tema de fumigar en la mera posta de La Ceiba, porque La Ceiba tiene una sola entrada y una salida, y esta es la entrada que viene de Colón, en la Ceiba 13. Y hemos decidido, como buenos ceibeños, venir para cada carro que viene, fumigamos llantas, fumigamos manilletas de carro, y a la persona la hacemos que se baje y le fumigamos los zapatos. Las medidas son estrictas ante la emergencia que mantienen las autoridades locales de la novia de Honduras. Sí, eso nos alegra. Sin embargo, usted sabe que los vecinos tienen el problema, y nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para poder evitar que entre aquí al departamento, ¿verdad? Y yo creo que de eso se trata, la unidad de todos nosotros. Hasta esta hora la cifra se mantiene en 0 en el departamento de Atlántida. Es por ello que las medidas ante la amenaza de COVID-19 se mantendrán por mucho tiempo. En La Ceiba, Nahum Monge, Noticieros Hoy Mismo. A esta hora de la tarde, ya tarde-noche, la ciudad de Puerto La Ceiba ya empieza nuevamente a caer en esa soledad, producto del toque de queda absoluto, luego que en horas tempranas se le ha permitido el ingreso a la ciudad de los ciudadanos conforme a la terminación de su cédula. Regreso con ustedes con más información. Adelante. Tunota.com. Juez de Nueva York adelanta audiencia de Tony Hernández para este 31 de marzo. El juez del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, Kevin Costell, determinó el pasado 18 de marzo que la próxima audiencia para el exdiputado hondureño Juan Antonio Tony Hernández se celebre este 31 de marzo. El Universo
Universal México. AMLO descarta usar la fuerza para obligar a la gente a quedarse en casa por coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que afortunadamente cuenta con el apoyo de la gente al referirse a las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus COVID-19. Prensa Libre Guatemala: detectan a 3 menores con fiebre en 2 vuelos con 166 migrantes retornados de Estados Unidos. Los vuelos con deportados desde Estados Unidos continúan llegando a Guatemala a pesar de la restricción por el COVID-19. La prensa gráfica El Salvador: tenemos hambre, gritos, llantos y protesta pidiendo $300 para comer tras inesperado cierre del Centro de Atención para Demandas SENAE, ordenado por Bukele, y envío de la Unidad Metropolitana del Orden. Las 16 oficinas del Centro de Atención por Demandas SENADE en El Salvador fueron cerradas, luego que cientos de salvadoreños las abarrotaran para solicitar el subsidio de $300 para alimentación. Quienes llegaron a la sede en la colonia Flor Blanca formaron una protesta y cerraron el paso frente al Hospital Nacional Rosales en la 25 Avenida Norte de Alameda Roosevelt. La prensa Nicaragua: sismo de 5 grados sacude varias partes de Nicaragua. Pobladores reportaron haber sentido el movimiento telúrico en lugares como Managua, Masaya y Carazo. La Nación Costa Rica: Banco Central se ofrece a aportar liquidez para la entrega del Fondo de Capitalización Laboral a trabajadores afectados por coronavirus. La entidad planteó a diputados autorización para recompensa de títulos del gobierno del propio banco, así como recibir en garantía activos de las operadoras para respaldar la situación actual. Justifican entrega para personas afectadas por reducción de las jornadas o suspensión de los contratos laborales. Y la prensa Panamá: 24 muertes y 36 personas en estado crítico. Los pacientes con edades entre 19 y 80 años registran la mayor cantidad de casos. La mayoría de defunciones se han reportado en personas mayores de 50 años, con 20 en total. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga Atlántida Móvil y abre tu cuenta con nosotros. Con los 4 confirmados hoy, ya son 7 los muertos por el nuevo coronavirus en el país. Sector privado inicia su propia entrega de alimentos a los más necesitados. En medio de la crisis por el COVID-19, Solidaridad sale a flote para ayudarle a una madre y 5 hijos. Yo hasta mi niña le he estado dando poleada de maseca porque no es justo dinero. Población aprovecha la medida de segmentación para acudir a los bancos y comprar alimentos. Está bien que lo hagan así y ojalá que todos hagamos caso a las recomendaciones que nos han dado. Estados Unidos ya roza los 3.000 muertos y más de 161.000 infectados. En las últimas 24 horas murieron más de 800 personas en España y también en Italia. Incendios forestales continúan consumiendo hectáreas de bosque en el sector de El Hatillo. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga Atlántida Móvil y abre tu cuenta con nosotros. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. La noticia del día es presentada por el nuevo Bronco Pulmín D, con su máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. Las autoridades de gobierno hace unos minutos han confirmado 2 casos más confirmados de COVID-19 en el norte del país, con lo que suma ya 141 casos. Están así: en Cortés 81, en Francisco Morazán 37, Colón 14, Lempira 3, Lloro con 2, Choluteca con 2, Atlántida con 1 y Santa Bárbara con 1. Son 8 departamentos donde están diseminados los 141 casos. De esos 141 casos confirmados de COVID-19 en Honduras, del nuevo coronavirus, 131 están activos, 3 se han recuperado y 7 personas han fallecido. La doctora Suyapa Figueroa es la presidenta del Colegio Médico de Honduras.
Doctora, gracias por acompañarnos unos minutos. ¿Cuál es su reacción ante este nuevo dato? Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Buenas noches al inmenso auditorio. Pues la verdad que son datos sumamente preocupantes. Si usted ve la relación de mortalidad que tenemos con estos datos, es bastante más alta que en otros países. Lo preocupante de esta situación es que venimos comenzando el ascenso de la curva. Es decir, que nosotros de aquí a unos 10 días vamos a tener un número exponencialmente mayor de casos y obviamente la mortalidad probablemente para entonces sea mucho mayor. ¿Por qué? Porque en este momento ya comienzan a colapsarse los sistemas, ya no tienen capacidad de respuesta. En este momento nos acaban de dar la triste noticia de que una colega nuestra en San Pedro Sula requería asistencia mecánica ventilatoria y ha sido muy difícil conseguir que se le atienda, justamente porque aún no hay una respuesta muy organizada ante este creciente número de casos y ante las complicaciones que impone una situación como la de COVID-19. Doctora Suyapa Figueroa, cuando usted dice que un aumento exponencial de estos casos y de muertes en los próximos 10 días, ¿podemos ponerlo en números? Bueno, hay pronósticos para nuestro país. Estamos hablando de que al menos, siendo conservador, vamos a tener unos 2.400 muertos, podríamos llegar a tener. Es decir, esto apenas comienza y es preocupante el número de personal de salud también que ha dado positiva prueba. Muchos de los casos son personal de salud y eso es lo que nosotros venimos advirtiendo. Aquí lo importante, licenciado, es hacer un equipo, es decir, empezar a trabajar aceleradamente, pero vertiginosamente, para tratar de optimizar los recursos que tenemos, ver de qué manera nosotros damos respuesta a la población, ver de qué manera protegemos al personal de salud y ver cómo se hace contención en los departamentos en donde aún no se presentan casos. Y eso es muy importante, las medidas de contención, es decir, las respuestas deben ser distintas para cada una de las situaciones que se presentan en los diferentes departamentos de nuestro país. Así que los epidemiólogos tienen un trabajo enorme, sabemos que se están haciendo acciones en este momento. Hoy hemos tenido una reunión con autoridades de OPS y la Secretaría de Salud. Hemos hablado de una mesa técnica y científica que aborde la problemática con la mayor evidencia y de la manera más calificada posible, de tal manera que podamos emprender las acciones de una manera acelerada y que pronto tengamos respuestas concretas a la población. Doctora Suyapa Figueroa, ¿tiene usted algún dato confirmado de personal médico, sanitario, técnico, administrativo, de aseo, todo este personal involucrado en el área de la salud que está en la primera línea ante la pandemia de este nuevo coronavirus, que haya sido confirmado con el COVID-19? La semana pasada la secretaria de Seguridad nos informaba aquí en el programa de que estaba confirmada un médico y la secretaria de Salud nos confirmaba que había un médico y una auxiliar de enfermería confirmados, pero que se encontraban estables y en su domicilio. ¿Qué información tiene usted hoy lunes? En este momento hay al menos 5 casos. Está por confirmarse la causa de fallecimiento de una colega también en Tela. Todavía no podemos hablar de esto, pero estamos investigándolo justamente en este momento. Lo cierto es que es alto, viendo que esta es una situación que recién comenzamos. Claro. Y que definitivamente también hemos urgido que se identifique al personal de riesgo, a las mujeres que están embarazadas y que laboran en el sistema de salud, para que se les retire también y no se les exponga a un riesgo de este tipo. Y bueno, que se dedique el personal que tiene alguna comorbilidad o alguna condición de riesgo, que se le derive a otras actividades distintas a la atención de estos pacientes que pudieran estar potencialmente infectados por COVID-19. Sí, entiendo que usted hacía referencia a una doctora que se encuentra en estado delicado.
que me decía el doctor Umaña hace unos minutos en San Pedro Sula, que ya está siendo atendida con un ventilador adecuado en el Hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula, en una unidad de cuidados intensivos de San Pedro Sula. La persona, no sé si es doctora o enfermera, que está confirmada con COVID-19 y en una situación delicada. Así es, una doctora que labora para el sistema de Maquila en San Pedro Sula, sí, para el sector Maquila. Y en este momento ya se acopló a un ventilador mecánico. Sí. Su condición es grave. Su condición es grave, y, sí. Y bueno, nosotros esperamos en Dios que se estabilice. Pero justamente estos son situaciones que no debieron darse. Cuando usted tiene a su personal de salud protegido, estas situaciones no tienen por qué darse. Y esto es una situación de atención urgente. Lo hemos puesto como una prioridad en este momento, porque si usted no se puede cuidar a usted mismo, no puede cuidar de los demás. Claro. Y esto es una situación que nosotros la hemos puesto como la primera cosa a atenderse en el sistema de salud. El personal no puede enfermarse porque se pueden retirar si no encuentran las condiciones y están en todo el derecho. Y la otra situación es que los residentes y los médicos internos que aún nos acompañan en las emergencias de los hospitales también pudieran tomar una decisión de retirarse si ellos no encuentran respuesta de las medidas de bioseguridad que deben observarse para todo el personal, sí, de salud. Sí, usted hacía referencia a la doctora Sagrario Luna, fue encontrada muerta ella hoy. Ella trabajaba en el Centro de Salud del Triunfo de la Cruz en Tela, en el departamento de Atlántida. Todavía no hay una información oficial sobre qué pasó con la doctora Sagrario Luna. Todavía no hay investigación respecto a esto, pero son situaciones que indudablemente nos tienen altamente preocupados, y la verdad es que mañana que volvamos a reunirnos a tomar decisiones, creo que en este momento es el momento de las grandes decisiones. Este es el momento en donde la Secretaría de Salud debe asumir su rol rector y asumir la situación de crisis con el apoyo de todas las instituciones. El Colegio Médico está en toda la disposición de poner sus equipos de trabajo, de poner todo nuestro empeño para dar acompañamiento en beneficio de esa población. Sí. Y nosotros podemos tener muchas diferencias con la forma de gobierno, podemos tener muchas diferencias con la forma en la que se ha manejado el sistema de salud, podemos tener muchísimas diferencias con respecto al manejo de los presupuestos. En este momento esas diferencias quedan, se pueden postergar para abordaje después, porque justamente por las deficiencias en el sistema de salud es que estamos en esta crisis. Pero estamos dispuestos en este momento a abordar lo que es urgente, lo que nos va a comprometer la vida de muchos ciudadanos, y que nosotros estamos en toda la disposición de aportar todo lo que sea necesario de nuestra parte para poder salir avante y que el número de muertos no sea el que las estadísticas arrojan en este momento. Doctora Suyapa Figueroa, usted como presidenta del Colegio Médico, entiendo que hoy ha hecho una formal propuesta y entiendo que hay un acuerdo preliminar. Yo quisiera que usted lo pudiera confirmar esta noche aquí en el noticiero Hoy Mismo, en el sentido de que el lugar para atención de pacientes con COVID-19 aquí en Tegucigalpa y para la zona sur, entendería yo, sea el Hospital Escuela. ¿Esto es así, doctora? Eso es una situación que se va a plantear a los directores. Eso todavía no es una decisión tomada. Mañana se va a exponer. ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Porque el personal del Hospital Escuela ha estado atendiendo a las personas con esta infección. El Hospital Escuela es el primer hospital, es el hospital a donde todo el mundo acude, sí, pero es el hospital que probablemente menos recursos de protección se le dan, en vista de que no es un hospital para atender esta patología. Y por tanto, si se establece este hospital, se pueden establecer también las medidas de bioseguridad adecuadas para que el personal no esté expuesto a las situaciones de contagio
como ha estado ocurriendo estos días atrás. Creemos que este momento es un momento en el que hay que también pensar en la redistribución. ¿Y esto por qué? Porque el hospital escuela siempre se queda deficitario de personas, de personal. Recuerden que estos hospitales funcionan con internos, con médicos residentes o médicos en servicio social, y en este momento ellos se retiraron de las salas. Entonces, si hay una redistribución del personal, si hay un abordaje como debiera ser y si hay una contratación importante de personal para que pueda atender las salas, entonces creemos nosotros que somos capaces de darle respuesta. Pero si esas decisiones no se toman y si esas decisiones no se llevan a lo concreto, difícilmente vamos a poder atender. ¿Y esto por qué? También recordemos que el hospital escuela es el hospital más grande, es el de mayor número de camas, y en esta situación lo que más se van a necesitar, esas camas incluso se van a quedar pocas para atender la demanda alta que va a tener. En realidad se van a quedar muy pocas. O sea, doctora Soyapa Figueroa, mañana o en las próximas horas, usted como presidente del Colegio Médico y su junta directiva va a proponer al gobierno que el hospital escuela sea el centro de atención para pacientes con COVID-19. No, eso no es una situación de este tipo, sino que los directores, se va a plantear a los directores esta situación, pero para que eso ocurra, tienen que trasladar personal de esos centros hospitalarios que no tienen en este momento tanta demanda, y ese personal tiene que trasladarse al hospital escuela. Pero me refiero, o sea, esto implicaría que los pacientes actuales en el hospital escuela tienen que salir del hospital escuela para atender ahí a los pacientes con COVID-19. Esas son decisiones que tiene que tomar la Secretaría de Salud. Nosotros hemos dicho que esa no es una decisión del Colegio Médico, esa es una decisión que le corresponde a la Secretaría de Salud. El Colegio Médico solo es un ente de apoyo. El Colegio Médico no toma esas decisiones. Sí. Quien toma esas decisiones es la Secretaría de Salud, y no pueden tampoco venir a recargar al Colegio Médico en la toma de esa decisión. El Colegio Médico no decide nada porque no es un ente de gobierno. Sí. El Colegio Médico solamente es una institución. Pero el Colegio Médico estaría de acuerdo con eso. Puede apoyar. Si se cumplen con todas esas situaciones, sí. De lo contrario, el personal mismo se va a retirar de los hospitales, como ha ocurrido en otros países, en donde el personal se retiró por falta de apoyo de los gobiernos en el suministro de equipo de protección personal y en la organización. O sea que es un tema que va a estar sobre la mesa de discusión. Es un tema que va a estar sobre la mesa de discusión. En el abordaje de cómo enfrentar de la mejor manera la pandemia, y un esfuerzo conjunto, quiero decir. Exactamente, esto va a ser un esfuerzo conjunto, pero midiendo todas las capacidades y redistribuyendo el personal. Claro, doctora. Si no se hace esa redistribución, difícilmente. Claro, doctora, y si fuese la decisión de que el hospital escuela atienda a los pacientes con COVID-19 aquí en Tegucigalpa, de la zona centro y sur del país, ¿qué pasaría con el San Felipe y el Tórax, donde entiendo hay pacientes con COVID-19 actualmente? Bueno, esos hospitales pasarían a atender el resto de las patologías. Los diabéticos siguen llegando, los cardiópatas siguen llegando, los pacientes que tienen cualquier otra situación médica. Recuerde que los hospitales prácticamente se vaciaron para atender esta demanda. O sea que ya el San Felipe y el Tórax, perdón doctora, o sea que el San Felipe y el Tórax, los pacientes que están ahí de COVID-19 pasarían al hospital escuela. Pues muy probablemente eso suceda. Pero eso es una decisión, como les decía, que es una decisión política de la Secretaría de Salud, no nuestra, y que pues tiene que ser analizada en el más amplio contexto, y siempre y cuando, como les decía, se dote del equipo de protección personal, porque ahorita nos están llegando esos pacientes, y como el hospital escuela no es un hospital para atender COVID, no se ha dotado del equipo de protección personal, pero en la práctica sí están llegando esos pacientes al hospital escuela. Y lo último es lo que usted decía hace unos minutos, que confirma que una doctora está ingresada en unidad de cuidados intensivos en el hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula en condición grave, confirmada de COVID-19. Así es, desafortunadamente esa es una noticia cierta, nos duele muchísimo, como les decía, el hecho de que nuestro personal esté expuesto
todo el personal de salud esté expuesto. Creemos nosotros que esto jamás debió haber ocurrido y le exigimos al gobierno equipo de protección personal, redistribución del personal, establecer cuáles son el personal en riesgo y le pedimos que las políticas públicas se encaminen realmente a darle respuesta, esa respuesta que hemos estado exigiendo por años y que ha sido desatendida. Y también que tomen las decisiones como se ha hecho en otros países, en donde todo el sistema, tanto público como privado, se ha puesto a atender la emergencia que en este momento está pasando a nivel mundial. Doctora, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por escucharme. Muy bien, gracias. Es la doctora Suyapa Figueroa, es la presidenta del Colegio Médico de Honduras. Le reitero el último dato del gobierno. Hace unos minutos lo confirmó. Son 141 casos de COVID-19 en Honduras. Están en estos departamentos. El epicentro ahí es Cortés, con 81 casos. Francisco Morazán, Colón, Lempira, Lloro, Choluteca, Atlántida, Santa Bárbara. 131 activos, 3 recuperados, 7 fallecidos. Algo más. De los 38, es decir, de los 141 casos confirmados, 38 se encuentran en hospital. 35 se encuentran estables y 3 se encuentran en condición grave. Ya usted sabe que se han confirmado 7 personas. Esta tasa de mortalidad en relación a los casos es realmente alta. Alguien decía que es del 5%. El doctor Omar Videa nos acompaña también esta noche para hacer un par de comentarios sobre este tema. ¿Qué opina de esto, doctor? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Comentarle de que con mucha preocupación, como usted hacía la introducción en relación a la mortalidad en este momento. Y voy a iniciar haciendo un análisis epidemiológico y clínico de estos casos. Si lo abordamos desde el punto de vista epidemiológico, el hablar del 5% de mortalidad, tenemos que decir que llevamos una tendencia en este momento no tan favorable, debido a que las proyecciones son que por cada 100 casos registrados de COVID-19 en el país, van a estar muriendo 5 personas. En los estudios y cuando inició esta pandemia, la tasa de mortalidad definida eran 2.3, o sea, 23 personas por cada 1000 que iban a fallecer. Pero nosotros estamos arrancando con un número preocupante. Para comentarle y hacer ejemplos, en Centroamérica, Panamá, que anda muy cerca de los 1000 casos, ha reportado 24 fallecimientos, que nos da una tasa de mortalidad de 2.4%. Eso es muy interesante porque Panamá reportó su primer caso el 8 de marzo, 3 días previos a nuestro reporte, como dato para comparación en Centroamérica. Entonces, realmente igual es el caso de México, si nos vamos un poco hacia arriba, donde se reporta una cantidad de casos muy similar, 993, y con una tasa de mortalidad que anda por el 2%. Entonces, si nosotros estamos iniciando en este momento con el 5%, con la capacidad logística que supuestamente tenemos en la actualidad, ¿se imagina usted cuando la capacidad se rebasa de asistencia? Entonces, los casos que nosotros llamamos que el 20% va a tener complicaciones y que 5% va a requerir unidad de cuidados intensivos, licenciado Melgar, hay que decirlo en esta noche, de ese 20% ya se está comprometiendo la vida. Y analícelo de esta manera, y pueblo hondureño. Hay casos que no han tenido o han fallecido sin requerir unidad de cuidados intensivos. ¿Qué significa esto? Que hay al menos 2 o 3 casos de estos fallecimientos que no les dio el tiempo de llegar a un centro asistencial. Y eso es preocupante, porque aquí ya no solamente es logística, sino que es también de conciencia. Hoy hay que hacer un llamado a la población y decirle, si usted está con los síntomas, realmente tiene que asistir. No solamente es hacer la llamada al 911, tiene que asistir, y es obligación de nosotros como servidores públicos brindarle la atención y poder determinar si su cuadro aplica o no
para ser sospechoso de COVID-19. Toda persona que en este momento tiene fiebre, tiene tos seca, tiene fatiga, es un sospechoso de COVID-19. Claro. Ya no olvidémonos del nexo epidemiológico en el sentido de que si tuvo contacto o no con un migrante. Claro. Eso ya en este momento, cuando llevamos... Ya es una cuestión autóctona. En la actualidad, 19 días, todo el que tose aquí tiene fiebre ya es un sospechoso. Y es obligatorio que usted, médico que me está viendo en este momento en una comunidad, cite a esa persona para un control en 24, 48 horas, porque una vez que entra el virus, licenciado, a su cuerpo, tarda aproximadamente 4 días en dar las manifestaciones. Pero el virus ya comenzó en la ruta. Claro. Y a los 7 días de tener el virus en su organismo comienzan los síntomas de complicación, que quiero que insistamos esta noche, que la dificultad respiratoria no es un signo inicial en el coronavirus, es un signo de complicación. Está descrito ya en los grandes estudios internacionales que establecen que cuando usted comienza con dificultad respiratoria, o sea que cuando el aire le hace falta, o cuando usted toma un reloj y mide cuántas veces respira por minuto, y si está respirando 22 veces por minuto, ya representa un signo de dificultad respiratoria, que esto es práctico y no se necesita hacer doctor, en ese sentido, para alertar a la población. Sí, doctor, en ese sentido, ¿cuál diría usted que es el primer síntoma en el que hay que ir al hospital o ir al médico? ¿Cuál es el síntoma o la señal de alarma, de alerta? El signo de alerta que usted puede identificar en su casa es la dificultad respiratoria, y eso lo podemos medir de manera objetiva. Sí. La forma de medirlo de manera objetiva es contando las veces que usted respira. Pídale a alguien que con un reloj con segundera cuenta los segundos. Si usted está respirando más de 22 veces por minuto, ya establece las normas y las guías que ya es un signo de dificultad respiratoria o de disnea, si le aplicamos el término médico. Muy bien. Y sumado a eso, si la presión comienza a descender, lógicamente ya es un signo de alarma, pero es que no debemos de esperar que lleguen esos signos, porque probablemente el tiempo es corto para actuar. Claro. Las personas se movilizan de comunidades distantes, y que un traslado en ambulancia, vea usted que termina como el caso de Occidente, que terminó falleciendo en una ambulancia. Entonces, el llamado de atención a la población, que no hay que confiarse, es cierto, hay que estar en nuestros hogares, pero guardando ciertas precauciones y teniendo bien claro que si usted tiene fiebre, si usted tiene tos seca y tiene cansancio muscular, molestias, debe de acudir a un centro de asistencia para tener un chequeo. Y si usted tiene enfermedades como estas comorbilidades que ya se han descrito, pues lógicamente en un tiempo más corto pudiese usted desencadenar este tipo de síntomas que por su sistema inmunológico lo comprometan de manera inmediata. Licenciado Melgar, nosotros andamos, mejor dicho, como en diciembre, con estas campañas de pólvora, andamos con un cohete encendido y no nos hemos dado cuenta que la mecha se está terminando y nos va a estallar en la mano. Muy bien. Doctor, le rogaría un poquito de brevedad porque tengo varias preguntas y una información de última hora. Correcto. Esta es una noticia de última hora. Doctor, y la comparto con usted para que usted, bueno, con nuestros amables televidentes, con usted, doctor, para recibir un comentario de entrada sobre este asunto. Hace un momento conversaba con la presidenta del Colegio Médico, la doctora Ciapa Figueroa, y ella aceptó que el Colegio Médico ha hecho una propuesta para que el Hospital Escuela, aquí en la capital, sea el centro de atención para pacientes con COVID-19. Obviamente para la región centro-sur, es decir, los alrededores de aquí de Francisco Morazán. Y obviamente Leonardo Martínez del Seguro Social allá en San Pedro Sula. Quiero decir que la Secretaría de Seguridad, perdón, la Secretaría de Salud ha aceptado la propuesta del Colegio Médico de Honduras. Atención con esto. La Secretaría de Salud ha aceptado la propuesta del Colegio Médico de Honduras. Ya mañana se va a reorganizar los servicios de especialistas en el Hospital Escuela Universitario. Los niños serán atendidos en el Hospital María. Las embarazadas y ginecología en el Hospital General San Felipe. El tórax, en el Hospital del Tórax, lo relativo a cardiopulmonar. Esa es la información que hoy mismo está confirmando a esta hora de la noche. La Secretaría de Salud ya aceptó la propuesta del Colegio Médico de Honduras. Mañana comienza la reorganización de los
servicios de los especialistas, los niños atendidos en el Hospital María, las embarazadas y ginecología en el San Felipe y en el tórax lo relativo al cardiopulmonar. ¿Cuál es su reacción, doctor? Brevemente, por favor. Va a requerir, creo, un tiempo para poder establecer la logística del caso. Hay muchas personas ingresadas en este momento y hay que ser muy cuidadoso en mezclar pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. Hay una capacidad instalada en el hospital o de ocupación en este momento que supera el 80%. Yo en este momento he estado al cargo de una sala de medicina interna. Precisamente le puedo comentar con propiedad, donde nosotros tenemos en este momento alrededor de 24 de 32 pacientes en esa sala, donde su gran mayoría son personas con diabetes, con hipertensión, con trastornos hematológicos, que deberán de verle dónde se les puede movilizar a estas personas, porque lógicamente, aunque estén en un piso diferente, el riesgo también se va a dar, porque habría que ver trasladar, cómo se va a distribuir este personal. No solo se trata de la atención, sino que se trata también de los pacientes que están internados actualmente en el Hospital Escuela. Por supuesto, hemos hablado de que las personas que tienen comorbilidades tienen mayor riesgo, entonces lógicamente tiene que haber un proceso ordenado y organizado. Y el otro sentido es no solamente anunciar la parte de la apertura hacia salas de atención de coronavirus, sino también tener listo a toda la logística del personal, porque vea, si en países hemos visto como Italia que superan el 5 o 10% los casos del personal de salud, en tan pocos casos ya tenemos muchos sospechosos ligados con la atención de salud que han resultado pues positivos, y otros que se mantienen en estudio. Entonces es un tema muy delicado. Claro, pero superando eso que usted plantea, y que lo decía también la doctora Suyapa Figueroa, el tema de logística, de preparación del personal, de los insumos necesarios que se requieren obviamente para la atención de pacientes con COVID-19, descongestionándolo de pacientes con otro tipo de enfermedades. ¿Está usted de acuerdo? ¿Le parece bien? Siempre y cuando el hospital quede exclusivamente para esta atención y que se le garantice, porque esto es muy importante, se le garantice, y lo exijo a título personal también, porque soy un médico de medicina interna del Hospital Escuela, al cual se lo comento, no nos da temor si nos dan la logística, porque el conocimiento está para este tipo de manejo, porque lo que se viene acá, licenciado Melgar, es que van a venir los 140 ventiladores y se van a sumar con los 10 que tiene el Hospital Escuela, y se va a requerir una logística fuerte, porque es medicina interna el bastión principal que tiene la Secretaría de Salud en número de especialistas para tratar estas patologías. Pero yo quisiera hacer una recomendación adicional, que también los centros regionales se les pueda dotar de la capacidad logística para que no tenga que venir una paciente, como lo mirábamos ayer en su programa 3030 del sur. ¿Cuánto distancia tarda y cuánto tiempo se toma? Estas emergencias, a veces habrán momentos en los cuales los pacientes llegarán a la emergencia y hay que intubarlo de manera inmediata y conectarlo y acoplarlo a un ventilador mecánico. Entonces, ¿cuántos tendrán también la posibilidad de llegar a Tegucigalpa vivos? Esa es una interesante pregunta, si no regionalizamos la atención también. Muy bien, un momentito, doctor. La doctora Suyapa Molina es, ¿verdad, doctora? Sí, la doctora Suyapa, muchas gracias, doctora, por atendernos. La doctora Suyapa Molina es la directora del Hospital Escuela. Así es, ¿verdad, doctora? Soy la presidenta de la Comisión Interventora. Ah, muy bien, muchas gracias por la aclaración. Presidenta de la Comisión Interventora del Hospital Escuela. Doctora, ¿cómo recibe usted esta información? ¿Ya está enterada de todo esto o se entera ahora mismo? No, me estoy enterando en este momento, porque la realidad que el plan que se tenía es que el Hospital Escuela iba a ser el último centro de salud que podía ser afectado por los pacientes del COVID-19. Recordemos que el Hospital Escuela es un hospital de referencia, recibimos pacientes de toda la nación, de todo el país, con toda la patología que manejan nuestros pacientes. De manera que si el Hospital Escuela se va a convertir en un centro de acopio de pacientes con el COVID, no sé dónde se va a resolver el problema de la patología crónica que se sigue dando en el país, aparte de los accidentados que siguen habiéndolos y que siguen llegando al Hospital Escuela. La información que le puedo confirmar es que la Secretaría de Salud ya aceptó esta propuesta del Colegio Médico, que mañana se va a reorganizar los servicios de los especialistas del Hospital Escuela, que los niños serán atendidos en el Hospital María, las embarazadas y ginecología en el San Felipe,
y cardiopulmonar en el tórax. Eso de entrada, doctora. Pero en realidad no entiendo. Tendría que ver cuál es la propuesta en el fondo, porque si están derivando los pacientes con las patologías que presentan el COVID-19, como es el problema cardiopulmonar que va a ser manejado en el Instituto Cardiopulmonar, las pacientes embarazadas, que esa fue la planificación que se hizo en un inicio, embarazadas y otros pacientes adultos que iban a ser atendidos en San Felipe, y que el Hospital María recibiría a los niños con el COVID-19. Pero ahora se ha cambiado la cosa. Yo pienso que estamos cambiando, pero no sé cuál es el espíritu al final de hacer el cambio, ¿verdad? De entrada, ¿usted qué opina? Mire, creo que si tomamos en cuenta las experiencias que han habido en otros países, como lo que ocurrió en Italia, cuando pacientes con el coronavirus fueron llevados a un hospital general y que eso generó una contaminación de toda la población hospitalaria, pienso que no sería la mejor medida. Pero como le digo, no sé cuál es la medida que va a tomar la Secretaría de Salud en relación a esta situación. Porque el Hospital Escuela es el hospital más grande que hay a nivel nacional. Tenemos un aproximado de 1.200 camas, entre el área del materno infantil y el bloque médico quirúrgico que atiende toda la población adulta con su patología normal, con toda su comorbilidad. No sé cuál es el planteamiento que se va a seguir y dónde van a ser manejados estos pacientes. Sí. Me está escribiendo alguien de... ¿cuántos sindicatos tiene el Hospital Escuela, doctora? En este momento tenemos un sindicato nomás, que es el reconocido por la Secretaría de Salud. Lo que hay son organizaciones con las diferentes formaciones médicas de salud que hay en el hospital, microbiólogos, químicos, laboratoristas, anestesiólogos, todos tienen una organización. Ah, bueno, pues entonces dice aquí uno de los miembros de uno de los tantos sindicatos que hay ahí, dice: soy representante de los trabajadores del sindicato de base, vamos a convocar a todo el personal porque no aceptamos eso. Es más, dice, los trabajadores iremos a brazos caídos en el dado caso que el Hospital Escuela se convierta en el hospital que atienda casos de COVID-19. O sea, esto no es nada fácil, ¿no? Es complejo esta decisión. No es nada fácil, licenciado, por la patología que se maneja dentro del hospital y la complejidad de los procesos. El hospital es un hospital de referencia, de alto nivel, de especialidades, pero la Secretaría pues se tendrá que plantear a ver cuál es la solución que ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan operativo de este asunto? Lo que sí le puedo decir es que el Colegio Médico lo planteó y la Secretaría de Salud lo aceptó. Bueno. Ya los detalles, me imagino que lo abordarán con usted, con la Junta Interventora y los demás sectores para ver la posibilidad de que esto realmente se lleve a cabo o no, y en qué tiempo también, ¿verdad? Y en qué condiciones. Correcto. Yo pienso que todo tiene que ser evaluado para ver cuál es el propósito de la propuesta y de la aceptación de la misma. De manera que esperemos el planteamiento que nos va a hacer la Secretaría de Salud para conocer cuál es el fondo de esa propuesta. Muy bien. Muchas gracias por atender la comunicación de Noticiero, doctora. Bueno, para servirle. Gracias. Es la doctora Suyapa Molina. Ella es la presidenta de la Junta Interventora del Hospital Escuela. Doctor Videa, brevemente, ¿algo final sobre este particular? El 58% de los casos que ahora se han reportado están en la costa norte. Creo que los esfuerzos se deben de redoblar allá. Creo que hay que fortalecer el sistema regional de atención. No es posible, como le repito, que se sigan movilizando pacientes en las ciudades principales cuando se pueden ser tratados allá. Si se les dota a los médicos que han estudiado nuestra misma especialidad y que tienen igual capacidad, que lo que requiere son recursos para su tratamiento. Allá en la costa norte estamos viviendo el epicentro del problema, cuando ya son casi el 60% de los casos que se reportan allá y el 100% de los fallecidos. Es importante ese dato. Muy bien, tengo una reacción más. Antes de hacerle un par de preguntitas de una declaración que dio recientemente la Organización Mundial de la Salud. El doctor Eduardo Nazar es el presidente de, es el presidente de los residentes, de los médicos residentes del Hospital Escuela. Doctor Eduardo Nazar, buenas noches.
Buenas noches, Edgardo. Doctor, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a usted por aceptar la comunicación, doctor Eduardo Nazar. La Secretaría de Salud ha aceptado una propuesta del Colegio Médico de convertir en el tiempo, me imagino, por los cambios que esto implica, al Hospital Escuela Universitario en el Centro de Atención de Pacientes con COVID-19. ¿Cómo recibe usted esa noticia? Pues le comento que nosotros ya como residentes atendemos este tipo de pacientes. Recuerde que nosotros estamos en todo el territorio nacional y muchos de los médicos residentes son de medicina interna y ellos atienden en los diferentes hospitales del Seguro Social, tanto en San Pedro Sula, también están en el Leonardo Martínez y aquí en Tegucigalpa. Ya habíamos evaluado la situación y habíamos anticipado que esta situación podía ocurrir. No lo habíamos anticipado que podía ocurrir tan temprano, pero definitivamente era una opción que podía suceder. Ahora, sí considero que la logística no será fácil. Definitivamente hay muchos pacientes que se atienden. Es el principal hospital de referencia del país. Entonces, habrá muchos cambios que se tendrían que hacer y creo que es una logística que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Además, nosotros como residentes, pues siempre hemos velado por la seguridad de tanto los médicos especialistas, los médicos residentes y los otros estudiantes, que son los médicos internos y médicos en servicio social, porque aún no está el equipo de bioseguridad disponible y listo para todo este tipo de personal para atender a la afluencia de pacientes que llegarían a este centro. Sí, pero doctor, usted dice, bueno, ustedes ya lo están atendiendo, están en la línea de batalla, en la primera línea de batalla frente a esta pandemia, y dice que ya miraban como una opción, como una posibilidad que tarde o temprano esto podría ocurrir. Quizás el avance de los infectados en el país, la tasa de mortalidad que estamos viendo puede hacer que esto precipite un poco más rápido, precipite la toma de decisiones de que el Hospital Escuela, en el tiempo que se pueda preparar y acondicionar para esto, se convierta en el hospital de atención del COVID-19 para esta zona del país. Sí, justamente por eso es que nosotros siempre hemos velado por que cada quien tome las medidas correspondientes para tratar de que esta pandemia no haga un pico tan alto de infectados, porque entre más personas infectadas ocurren, va a haber un mayor porcentaje de personas que van a ser críticas y la saturación es el mayor problema en este caso, porque no tenemos la capacidad. Los hospitales no tienen la capacidad para una gran afluencia de pacientes en un solo momento. Lo que queremos es retrasar que los pacientes vayan llegando, que van llegando poco a poco, porque si no, no nos vamos a ver en capacidad para tratar de manejar esta situación. Así es, ni todos los hospitales juntos. Así es, doctor. ¿Cree conveniente entonces que esto ocurra? Como le decía, creo que en la situación tan excepcional que vivimos era inevitable que el Hospital Escuela tratar este tipo de pacientes. Ya han llegado sospechas al Hospital Escuela, ya han estado llegando las emergencias, pero se han ido refiriendo a los centros respectivos. Sí anticipábamos una decisión parecida a esta, pero no tan pronto. Entonces, definitivamente son reuniones que tenemos que tener con la asociación porque se tiene que asegurar los equipos de protección personal para todo nuestro personal para atender este tipo de situaciones. Esa era mi siguiente pregunta, doctor. Aprovecho que usted acepte esta comunicación. ¿Cómo está de insumos el personal sanitario, el personal médico, técnico, administrativo, de aseo en el Hospital Escuela, que usted conoce muy bien? Pues en el Hospital Escuela ya hay bastante insumo, pero el gran problema es que no vamos a tener el suficiente en estos momentos para atender, como no se tenía en presupuesto que este hospital sería un hospital COVID de inicio, pero sí está disponible equipo de protección personal, pero así como ha pasado en todos los países, le pongo un gran ejemplo, Estados Unidos, que nunca ha conocido de desabastecimientos, actualmente está teniendo desabastecimiento en muchos de sus hospitales, en hospitales de renombre, tanto en España, Italia, en el Reino Unido, han caído en desabastecimiento. Entonces, debemos de prepararnos realmente para este tipo de situaciones, porque en este momento no considero que estemos listos para la gran afluencia de pacientes que podrían llegar. Muy bien. Doctor, muchas gracias por atender esta comunicación. Gracias por la comunicación. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. La OMS, pasando a otro tema, dos cositas rápidas, doctor Videa, por favor, dijo que el virus del COVID-19 no está en el aire,
y que por lo tanto, no sé si lo interpreté mal o no, pero el texto más o menos refiere esto, que no está en el aire el virus del COVID-19 y que por lo tanto el uso de mascarillas se debe limitar al personal que está médico al frente de la batalla y a personas o familias que están con un contagiado en casa y que lo están atendiendo y obviamente al paciente infectado. ¿Usted qué opina de eso? O sea, ¿usted cree que eso es así realmente? Es correcto, la posibilidad, ellos lo describieron en un inicio, que existía poca probabilidad de una infección en el ambiente, pero dejaban la duda. Pero ahora lo importante de la mascarilla es lo siguiente, lo que pasa es que como nosotros nos andamos exponiendo, ustedes en los medios de comunicación se exponen, usted no puede descartar que en algún momento está con alguien y tose. Y si usted no está protegido, las gotitas van a entrar directamente a su mucosa, a sus ojos, a su nariz o a su boca. Entonces, en Honduras sí yo continúo recomendando el uso de mascarilla máxime cuando vemos las aglomeraciones que hoy se siguieron viendo con la movilización de las personas y que seguro usted tiene imágenes al respecto. Muy bien. Doctor, le agradezco mucho que comparta su conocimiento y su orientación con el noticiero y por supuesto siempre nos mantenemos en contacto. Y podemos ir evaluando cómo este proceso de acondicionamiento, porque eventualmente va a ocurrir, del Hospital Escuela como un centro de atención de pacientes con COVID-19. Porque quizás, como decía el doctor Nazar, ellos ya tenían considerado que esto podía ocurrir tarde o temprano y probablemente como estamos viendo las cosas, la cantidad de contagiados, los muertos, la demanda que se está viniendo, como usted decía, y el doctor también, no queremos que la cantidad de pacientes llegue de forma masiva a los hospitales, porque evidentemente no se van a poder atender a todos. Está ocurriendo en todas partes del mundo, sino que no sea una cuestión hacia arriba, sino que más o menos sea plana, de forma tal que los pacientes se vayan presentando, porque así va a ser, pero poco a poco para poderles dar la atención que necesitan, la atención que se merecen. Será un paliativo mientras los días transcurran y el sistema no se sature, porque las medidas de prevención deben ser lo principal en un país en vías de desarrollo como el nuestro, porque lo que tenemos que evitar es que los casos se reduzcan, no cómo los atendemos. Estamos de acuerdo, hay que buscar mecanismos para tener cubiertas de atención y que por un equipo un paciente no fallezca, pero no olvidemos, la prevención es primero. Muchas gracias. Y la prevención es quedarse en casa. Correcto. Muy bien. Gracias, doctor Omar Vidal. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. La noticia del día fue presentada por el nuevo Bronco Pulmin D, con su máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. En Hoy Mismo, estamos de su lado. Se realiza una jornada de limpieza por parte de la alcaldía municipal. Seguimos en las labores de limpieza, recuerde que la ciudad hay que mantenerla limpia. Es importante dar a destacar que ellos andan con mascarilla, están utilizando guantes porque ellos también tienen que prevenir este contagio. Ya andamos trabajando protegidos por la enfermedad. Bueno, la labor que realizan, pero nosotros también podemos ayudar desde casa a prevenir el contagio de COVID, porque miren, mientras unos descansan, ellos siguen con las labores aquí en Comayagüela. En Hoy Mismo, estamos de su lado. La sección de salud es presentada por el sabor nutritivo del verano. Viene con Bumblebee, nutrición y sabor en un solo momento. La capacitación se brindó a los médicos de la sala de triaje y urgencias y médicos de la carpa de atención primaria a pacientes sospechosos de COVID-19. Si bien el Hospital Escuela en este momento no está recibiendo estos pacientes para hospitalización, sí, los sospechosos, es nuestra intención capacitar a todo el personal que está en contacto con ellos, sobre todo el personal que se encuentra en emergencia o en la carpa, para que ellos puedan brindarle una atención adecuada a estos pacientes. La semana pasada se capacitó a todo el personal residente y al personal quirúrgico, que también muy probablemente vamos a recibir pacientes con patologías quirúrgicas. La intubación endotraqueal es un procedimiento médico en el cual se coloca una sonda en la tráquea a través de la boca o la nariz. La intubación endotraqueal es garantizar la apertura de la vía aérea mediante un tubo endotraqueal, valga la redundancia, que se coloca en los pulmones. Es para evitar que el paciente
fallezca o sufra más por un síndrome de estrés respiratorio agudo, en este caso de los pacientes COVID. La intubación también se puede utilizar en pacientes que tienen alguna alteración neurológica con Glasgow menor de 9 o en pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento quirúrgico. La anestesióloga Barahona asegura que el hospital está en proceso de compra de equipo de protección personal para cada médico, al igual que de ventiladores mecánicos. En este momento, si bien tengo conocimiento en la parte de adulto, tenemos 12 ventiladores mecánicos en espera de recibir más equipo, porque de hecho estábamos en un proceso de compra de equipo, pero debido a la situación del país, pues obviamente se detuvo, pero queremos estar lo más preparados posibles para recibir algún paciente que lo necesite. En la capacitación participaron al menos 25 profesionales de la salud con el apoyo de la Cruz Roja Internacional. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. La sección de salud fue presentada por el sabor nutritivo del verano. Viene con Bumblebee, nutrición y sabor en un solo momento. En Hoy Mismo, estamos de su lado. Nos encontramos acá en la salida al oriente de la capital. Yo pido que me ayuden, aunque sea para transportarme. Nosotros no somos de dinero, madre, pero en el nombre de Dios tal vez le sirve esto. Sí, gracias. Ya le están dando el aventón a esta familia que junto a sus 5 hijos, miren, les han dado mascarillas. Señor, ya tienen transporte para trasladarse. Sí, ya, gracias a Dios. Sí. Qué bueno, y de eso se trata, de la labor social que hace Noticieros Hoy Mismo, porque aquí nosotros estamos de su lado. En Hoy Mismo, estamos de su lado. Tío Nacho se sigue recomendando de pelo en pelo. Llega el verano y me encanta que mi pelo se vea más rubio. Mi prima me dijo, prueba Tío Nacho Aclarante, y por primera vez pude lograr el rubio que siempre quise. Tío Nacho Aclarante con jalea real y el poder aclarante de la manzanilla logra un rubio natural, suave y con brillo. Tengo el color que quiero y además está suave, con brillo. Me encanta cómo me lo deja. Tío Nacho, resultados de pelo en pelo. Síntomas del COVID-19. Tos, dolor de cabeza, estornudos, dificultad para respirar, dolor muscular, fiebre. Prevenir es informarse. Este es un mensaje de Noticieros Hoy Mismo. La solución está en nuestras manos. Quédate en casa. Volvamos a compartir. Harina La Rosa. Don Julio Raudales es expresidente del Colegio de Economistas de Honduras. Don Julio, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Edgardo. Un saludo a todo el auditorio, al teleauditorio de Hoy Mismo. En cuarentena, ¿verdad? Sí, guardado acá en la casa. Muy bien. Bueno, como usted sabe, ya hay muchas empresas, no pocas empresas, pequeñas, medianas, grandes, que han sometido a una suspensión de labores a muchos empleados. Hoy una empresa de Maquila anunciaba una suspensión hasta por 120 días, estamos hablando de 4 meses. El gobierno algo tiene que hacer con esto. ¿Qué se puede hacer? Julio, buenas noches. Sí, mira, es una situación sumamente complicada, algo que es inédito en el país. Nunca se había dado una tragedia como esta. Realmente es muy difícil exigirle a las empresas, sobre todo, Edgardo, porque de aproximadamente 300.000 empresas registradas que hay en el país, el 95% son micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, son personas básicamente, o son empresarios que viven al día a día, que tienen que estar ajustando cada 15 días para poder completar su planilla y poder pagar. Y evidentemente una empresa, si no tiene ingresos, si no tiene ventas, no tiene ninguna razón de existir. Entonces es muy difícil pedirle a un empresario que no despida a la gente si no está teniendo ninguna actividad económica que le permita subsistir. Y el gobierno y los gremios empresariales lo que deben es tratar de buscar formas de que haya mecanismos que den alicientes a las empresas para que no cierren, para que continúen operando y sobre todo para que puedan ir ajustando por lo menos la planilla, ¿no? Hay algunos mecanismos, algunas facilidades que tienen que ver con la parte fiscal, pero esto no puede ser
más que transitorio, Edgardo, porque evidentemente si la empresa no comienza o no retoma su actividad económica, va a ser muy difícil que subsistan, no solamente trabajadores, sino también los empresarios, ¿no? Creo que hay que ir pensando en la forma gradual en que la situación del país tiene que ir volviendo a la normalidad. No podemos estar pensando que esto va a durar para siempre, pero evidentemente mientras dure esta transición, que sabemos que es necesaria, hay que buscar ciertos incentivos. Yo soy defensor de la tesis, Edgardo, de que un elemento clave es apoyar al productor, porque es el que genera empleo. Cuando se apoya a la empresa, y me refiero con esto a la pequeña y a la mediana y a la microempresa, cuando se les da incentivos fiscales a ellos, es más fácil que se puedan salvar los empleos que si nos concentramos en estarle, como he escuchado a algunos colegas míos diciendo que hay que pagar, que el gobierno debe pagarles salarios a los empleados de empresas, ¿verdad? Esto es absolutamente insostenible y no nos va a llevar a ningún lado más que a la quiebra del país también, ¿no? Sobre lo que usted decía, por ejemplo, en el apoyo al productor, quiero compartir usted una declaración de la FAO. La FAO es esta organización de... es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura. Para la agricultura sí, para la FAO, para la agricultura, sí. ¿Qué es lo que dijo la FAO hoy o recientemente? ¿Qué dijo la FAO? Los dirigentes, fue el 27, este fin de semana, los dirigentes del grupo de los 20, de los países más ricos del mundo, deben adoptar medidas para que los sistemas alimentarios funcionen adecuadamente y los comestibles lleguen a los más vulnerables durante la pandemia de COVID-19, afirmó el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La pandemia de COVID-19 está afectando a los sistemas alimentarios y a todas las dimensiones de la seguridad alimentaria en el mundo. Ningún país es inmune, por eso tenemos que promover la producción y disponibilidad de alimentos diversificados, inocuos y nutritivos para todos. Los pobres y los vulnerables serán los más afectados y los gobiernos deberían reforzar los mecanismos de seguridad social para garantizar su acceso a los alimentos. Aseguró que los mercados mundiales de alimentos están bien abastecidos, pero hay preocupación, por lo que deben tomarse medidas para asegurar que los mercados sean una fuente transparente, estable y confiable en el suministro de alimentos. A medida que la actividad económica se desacelera por la pandemia de COVID-19, el acceso a los alimentos se verá afectado por la reducción de ingresos y la pérdida de empleos. Debemos asegurarnos de que el comercio agrícola siga desempeñando su función de contribuir a la seguridad alimentaria mundial y a una mejor nutrición. El funcionario refirió que ahora más que nunca necesitamos reducir la incertidumbre y reforzar la transparencia del mercado mediante una información oportuna y fiable. Aseguró que los confinamientos y las restricciones de movimientos podrían perturbar la producción, procesado, distribución y venta de alimentos, tanto a nivel nacional como mundial, con el potencial de tener un impacto inmediato y grave sobre aquellas personas que tienen restringida su movilidad. Don Julio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la postura de la FAO y en general de Naciones Unidas al respecto. Mira, yo creo que hay que ir olvidando un poco esa disyuntiva que se ha planteado de economía y vida, ¿verdad? Al final da la impresión de que se quiere visualizar a la parte económica únicamente como lucro, ¿verdad? O como algo que es una cuestión de lujos, y no es así, ¿verdad? La economía lo que provee son medios de subsistencia, sobre todo para la gente más pobre, y no se puede dejar a esta gente por fuera. Mira, Bill Gates hace poco en una conferencia dijo que este asunto de la cuarentena y el aislamiento puede funcionar muy bien en países ricos, pero no obvió decir que en los países pobres esto es absolutamente insostenible, porque los países pobres no tienen ahorro acumulado, y cuando no hay ahorro acumulado, pues lo único que queda es salir a la calle a rebuscarse. En Honduras hay más o menos unos 4 millones de trabajadores, Edgardo, de los cuales casi 3 millones son cuentapropistas, son personas que trabajan al día a día y que si no salen a trabajar, pues simplemente no tienen que comer al día siguiente, ¿no? Entonces, creo que es importante ir considerando una estrategia creativa que permita que esta gente pueda reintegrarse a sus trabajos y sin afectar su salud.
¿verdad? Porque evidentemente, y en esto yo concuerdo con la postura del gobierno, debemos de salvaguardar fundamentalmente la posibilidad de que la gente se contagie, pero no debemos descuidar el otro elemento clave, que es el hecho de que la gente tiene que acceder a alimentos, acceder a un medio de vida que sea digno, y esto no puede suceder si no se trabaja. En el mismo gobierno, la semana anterior, creo que fue el viernes, en una reunión hablando sobre el tema económico y el impacto económico de todo esto, decían que fácil en los próximos 3-4 meses se podrían perder hasta 500,000 empleos. Bueno, Edgardo, como te decía, hay en Honduras más o menos unos 4.100.000 trabajadores, de los cuales unos 100.000 están desempleados, y el resto, la gran mayoría está subempleada, no tienen un trabajo fijo, y estamos hablando de que de empleo formal en el país lo más que hay es 1.200.000. Si consideráramos la gente que está inscrita en el Seguro Social, son apenas 600.000 personas. Entonces, si estos empleos se empiezan a perder, la situación para el país va a ser catastrófica. Fíjate que yo quiero siempre decir algo que es bien importante. Aquí hay dos escenarios o dos formas de atacar el problema. Un grupo de países ricos y pobres han optado por la cuarentena y por aislar a la gente. Un grupo pequeño de países han sido más inteligentes y han concentrado los esfuerzos fiscales en generar pruebas. Por ejemplo, Corea del Sur está haciendo 22,000 pruebas diarias. Y entonces lo que hace es que le pone la prueba a la gente, y si lo encuentra positivo, entonces lo guarda. Pero a la gente que está negativa, la deja que siga trabajando. Obviamente con las restricciones y las medidas del caso. Se le dice a la gente, tiene que lavarse las manos, no puede saludarse de esta y de otra forma. Creo que hay que cambiar mucho la cultura, y esto implica una estrategia de comunicación adecuada, pero lo que no podemos exponernos es a que el país vaya a perder absolutamente su viabilidad económica debido a un problema como este. Por ejemplo, hay un comunicado del RAP, del régimen de aportaciones privadas. Sí. No sé si Julio lo conoce, pero a manera de resumen dice: aprueban un desembolso total de excedentes a quienes acrediten que no están laborando, y hay una prórroga de 3 meses a cuotas de préstamos hipotecarios y Rapifácil. Aprueban desembolso total de excedentes a quienes acrediten que no están laborando, y una prórroga de 3 meses a cuotas de préstamos hipotecarios y Rapifácil. Don Julio. Me parece muy positiva la medida que ha tomado el RAP. Está funcionando casi como un seguro de desempleo, Edgardo. ¿Qué es lo que está diciendo básicamente? Que si tú tienes aportaciones en el régimen y no estás trabajando, entonces te las pueden dar para que puedas subsistir durante estos meses. Otra opción podría ser darlas en forma de préstamo a las personas que están trabajando pero que tienen peligro de perder su empleo, para que una vez que logren conseguir uno nuevo puedan devolver ese dinero, porque al final es un ahorro que puede servirte para previsión o para construcción o para cualquier otro tipo de eventualidades que sucedan. Pero es bueno que los organismos de previsión social utilicen sus recursos en este momento para dichas tareas, ¿no? Porque al final estamos en una situación de emergencia y la gente requiere urgentemente ingresos, ¿no? Sí, y yo creo que es importante también hacer ver que este asunto de la suspensión de labores y todo lo que está ocurriendo, porque lo estamos viviendo a nivel mundial. El viernes pasado dábamos la noticia aquí que por lo menos varias empresas en Costa Rica ya estaban suspendiendo labores y estaban dejando sin empleo temporal, al menos durante esta pandemia, a no menos de 5,000 personas. Y no quiero no sé si es correcto o no el señalamiento a la empresa privada en ese sentido, como ver a la empresa privada como la mala de la película en este momento, Julio. Sí, mira, yo francamente cuando veo a personas como el presidente de El Salvador, este señor Bukele, diciendo que los empresarios tienen para vivir 10 vidas, ¿verdad? Y que ellos pueden perder. A ver, eso está bien para 3 o 4 empresarios de aquí de Honduras, ¿verdad? Pero la verdad es que la gran mayoría de empresarios en este país subsisten casi tanto como los trabajadores, Edgardo. Entonces, no se le puede, repito, el objetivo de una empresa es vender. El objetivo de una empresa no puede subsistir si no vende. Las ventas son como la comida de las empresas. Así como los seres humanos no podemos subsistir si no comemos, las empresas no pueden subsistir si no venden. Entonces, no se puede esperar que una empresa mantenga una planilla si no está obteniendo ningún ingreso vía ventas o vía servicios, ¿no? Entonces, creo que es muy importante considerar esto y, repito, buscar una estrategia que permita
que poco a poco las actividades se vayan normalizando para que el país no vaya a echar a perder su economía, ¿no? Gracias, don Julio Raudales, por sus comentarios esta noche aquí en el noticiero. Muy bien, gracias. Don Julio Raudales es expresidente del Colegio de Economistas de Honduras. En Hoy Mismo estamos de su lado. Francisco, pasamos con usted de inmediato. Una mujer dio a luz en la calle, enfrente de un centro asistencial. Sí, en la calle del hospital escuela, al frente del portón materno infantil. Qué grosería, cómo estamos en este hospital. Me dio un pesar, porque es verdad, y no la dejaron pasar, no la atendieron, tuvo que tener ahí en la calle, ahí tuvo la muchacha. Y aquí estamos viendo las imágenes que usted captó con su teléfono celular porque lo llamó la atención que no pudieron atenderla. Pues yo creo en el noticiero hoy mismo y por eso puse la denuncia acá para que, ¿verdad? Para que ustedes pues denuncien esto, ¿verdad? En Hoy Mismo estamos de su lado. Erasmo Ramos es un hondureño beneficiario del TPS. Es gerente administrativo del Hospital Presbiteriano de Nueva York. Tiene una maestría en Administración de Negocios y es miembro de la Alianza Nacional TPS. Don Erasmo Ramos está en Nueva York. Aquí son las 8:15, allá son las 10:15. ¿Me escucha, don Erasmo? Sí, claro que sí, lo escucho perfectamente. Muy bien. Comparto con usted y nuestros amables televidentes los últimos datos en relación al impacto de este nuevo coronavirus. ¿Los tenemos ahí? Muy bien. Bueno, Estados Unidos ya es el país con más casos. 164.248. Dato actualizado a esta hora. 164.248 casos. Ya es el país con más infectados por COVID-19 en el mundo. Tiene 3.164 fallecidos. Italia, 101.739, 11.591 muertos. España, 87.956 casos, 7.716. China, 81.518 y se quedó ya con 3.305 muertos. Alemania, 66.885, 645 fallecidos. De los 3.164 muertos en Estados Unidos por COVID-19, don Erasmo Ramos, creo que más de 100.000 están en Nueva York. Sí, el último dato es más de 67.000 casos de es el último, 10 minutos. Creo que como hondureño es un honor para mí ser parte del personal y está ayudando a personas que este problema de decirte también que es un momento bueno, hay un problema ahí con el Skype. Me imagino que la señal de internet, no sé si será de aquí o de allá, pero vamos a tratar de corregirlo para tener una mejor señal con don Erasmo y nos hable sobre todo sobre si él tiene información, ya que él trabaja en un hospital en Nueva York de hondureños infectados con este nuevo coronavirus. Esa es básicamente la intención de la llamada telefónica y saber qué apoyo están recibiendo los hondureños en Nueva York, que es la ciudad con más casos, como bien lo decía don Erasmo Ramos y todas las agencias internacionales. Don Erasmo, ¿hay hondureños, usted conoce de hondureños que estén con este problema? No conozco hondureños que tengan ese problema, pero sí conozco hondureños, especialmente tepecianos que trabajan en la institución, en el hospital donde yo trabajo. Conozco hondureños que son los que surten lo que es el INE que se usa para las diferentes áreas, así como para los insumos. También quiero decirte también que es un momento bien de cierta forma como nervioso nos sentimos porque es una pesadilla saber que, no sé si ya saben ustedes de que Nueva York es sin lugar a duda actualmente el epicentro del coronavirus en el mundo y hay más de 1.200 muertos. Sí, correcto. Que nosotros estamos jugando la importancia que estamos jugando, estamos nosotros dando en este hospital como tepecianos y
como tepecianos en este gran problema. Sí. En el caso de los hondureños, usted me dice que no conoce por el momento casos de hondureños contagiados en Nueva York. ¿Es así? Sí, no conozco hasta ahora. Por confidencialidad de la institución, no te puedo dar datos si hay o no, porque esa es parte de la privacidad de los pacientes. Pero sí te puedo decir que hay cientos de personas que tienen el caso del coronavirus en la institución donde yo trabajo. Sí. Las medidas que... Perdón, sí. Diga usted, diga. Sí, quería tomar también, aprovechar tu programa y el Auditorio Nacional de Honduras para decirle la importancia de lo que es tomar las medidas necesarias para esta enfermedad. Pero sobre todo, no sé si quería compartir contigo que tenemos una pesadilla lo que es este coronavirus, pero nosotros los tepecianos tenemos otra pesadilla y es que se nos termina el permiso de trabajo. Imagínate, construir una carrera en el campo educativo, en las aportaciones que damos como profesionales en esta institución y todo lo que las remesas que mandamos hacia Honduras, así como la contribución que damos a nuestro país. La verdad que es desesperante tener que lidiar con dos pesadillas en este momento. Muy bien, muchas gracias, don Erasmo Ramos, beneficiario de TPS y gerente administrativo de un hospital en Nueva York. Hoy aquí en la capital, como usted sabe, comenzó a funcionar este asunto del último dígito de la tarjeta de identidad. ¿Cómo funcionó eso? Este es el informe de Flavio Pavón. En los supermercados las filas eran interminables, pero en orden, para comprar los productos de la canasta básica. Me parece una muy buena idea, muy buena iniciativa de que se estén tomando en cuenta lo que se esté haciendo con los primeros dígitos los últimos dígitos, perdón, del número de identidad. El tiempo es el peor enemigo para los consumidores. Tal vez un poco más de horas, porque si usted mira hay bastante fila, ¿verdad? Entonces hay gente que sale en diferentes horas, entonces de repente no le va a ajustar. Deberían de hacer un poquito más por las horas, por la espera que hay que hacer, ¿verdad? Similar situación ocurrió en las instituciones bancarias, donde adultos mayores y público en general abarrotaron las agencias. Estamos haciendo fila para ingresar al banco, hacer nuestras operaciones, ¿verdad? De deudas, y todo lo que tenemos, los compromisos que tenemos. El pasado fin de semana el gobierno determinó segmentar a la población de acuerdo al último dígito del número de tarjeta de identidad, pasaporte o carnet de residencia, por lo que hoy pudieron salir de sus casas los terminados en 1, 2 y 3, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Está bien porque es por el bien de uno, pues entonces está bien que lo hagan así y ojalá que todos hagamos caso a las recomendaciones que nos han dado. Sí, es cierto, yo hasta hoy salgo porque por necesidad pues yo nunca he salido de la casa, pero hoy me tocó salir y espero que todo lo hagamos así de la mejor manera. Mañana nadie sale de su casa por el toque de queda absoluto. No obstante, el miércoles podrán abastecerse de alimentos cuyo número de tarjeta de identidad termina en 4, 5 y 6. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. En Hoy Mismo, estamos de su lado. Tenemos a Eddie Quintero con los vecinos. Vecinos de este sector de que no están recibiendo este vital líquido a través del servicio del SANA. Y nos han dicho que no tienen la culpa que vivamos en una zona alta. Y creo que esa no es una respuesta. Todos los meses pagamos nuestro recibo. ¿Cuál sería la respuesta que le daría el SANA a estas personas que ya hace días no tienen agua? Bueno, primero es enviar cisternas lo más pronto que podamos. Esperan que la cisterna llegue en el transcurso de la tarde. Así es, y muy agradecido por ustedes primeramente y que nos ha atendido el señor gerente, tengo entendido que es el que respondió. En Hoy Mismo, estamos de su lado. Las breves informativas son presentadas por Óptica Popular. Una promo en aros, más lente progresivo a 1,890 lempiras, para que papá mire como se lo merece. En el Centro de Salud Alonso Suazo, en la capital, se atiende con normalidad en el área de consultas. Sin embargo, se realiza un chequeo a los pacientes antes de ingresar y ser atendidos. Si alguno presenta síntomas de COVID-19, son remitidos a los establecimientos habilitados para la enfermedad. En la semana epidemiológica número 12 se registran 20 casos más de dengue grave y 300 casos sin signos de alarma a nivel nacional. Por lo tanto, no nos descuidemos. Cualquier familiar que presente fiebre, malestar de cabeza, dolor de cuerpo, decaimiento, venga a un centro de salud para que le diagnostiquemos por definición de caso.
Derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social desde muy temprano hacían fila para poder reclamar medicamentos, en su mayoría para la presión arterial o diabetes. Porque soy diabética y vengo por Calvedidor, por un montón. Mira, aquí está la lista, aquí está la lista. ¿Y los encontraste? Sí, sí. Personal de Copeco fue distribuido en la calle del Comercio en Colonia Kennedy para asegurarse que las personas que realizaban fila cumplieran con las medidas de prevención ante el COVID-19. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Las breves informativas fueron presentadas por Óptica Popular. Una promo en aros, más lente progresivo a 1.890 lempiras, para que papá mire cómo se lo merece. El grupo Intur, con su marca Little Caesars, entregó este fin de semana 10,000 piezas de pizza, beneficiando a 5,000 miembros de la Policía Nacional en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, como parte de su proyección social. Con las donaciones del grupo Intur, se estará beneficiando a miles de servidores públicos y personal médico en las próximas semanas. En Hoy Mismo, estamos de su lado. Flavio, se registran protestas a esta hora. Adelante. Ellos están protestando porque están exigiendo al gobierno que les dé alimentos. Y a nosotros nadie se ha acercado aquí a regalarnos lo que es un poquito de agua. Mire la distancia que tiene usted allá desde el miedo que tiene el coronavirus y nosotros así como lo puede ver, ni eso nos han regalado a nosotros y dicen que los protejamos. Mire que dicen toque de queda, mire cuántos carros andan en la calle. Nosotros no estamos aquí porque nosotros queremos. Si salimos de nuestros hogares es porque ya la hambre nos sacó. No es del virus que nos vamos a morir, es de hambre que nos vamos a morir. Le agradecemos a este canal hoy mismo, que es el que nos ha estado respaldando durante estamos desde las 7 de la mañana. En Hoy Mismo, estamos de su lado. No hay tiempo para más, solo para agradecer el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien. Este es el resumen de noticias. Sector privado inicia su propia entrega de alimentos a los más necesitados. En medio de la crisis por el COVID-19, Solidaridad sale a flote para ayudarle a una madre y 5 hijos. Yo hasta mi niña le he estado dando poleada de maseca porque no es justo dinero. Población aprovecha la medida de segmentación para acudir a los bancos y comprar alimentos. Está bien que lo hagan así y ojalá que todos hagamos caso a las recomendaciones que nos han dado. Estados Unidos ya roza los 3,000 muertos y más de 161,000 infectados. En las últimas 24 horas murieron más de 800 personas en España y también en Italia. Incendios forestales continúan consumiendo hectáreas de bosque en el sector de El Hatillo. Y de última hora, gobierno informa que hay 2 nuevos casos positivos de COVID-19 y asciende a 141 los casos confirmados, 131 activos, 3 recuperados y 7 fallecidos a nivel nacional. Una doctora que labora para una maquila en San Pedro Sula se encuentra ingresada grave en la unidad de cuidados intensivos con un ventilador mecánico en el Hospital Leonardo Martínez. La Secretaría de Salud aceptó la propuesta del Colegio Médico de Honduras para que el Hospital Escuela sea solo para pacientes con COVID-19 y la atención en los hospitales se distribuya así: niños en el Hospital de Especialidades María, embarazadas y ginecología Hospital General San Felipe, enfermedades cardiopulmonares en el Hospital del Tórax. Este fue el resumen de noticias.